Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a este episodio más del libro de los jueces, las reflexiones que estamos realizando y pues muy contentos porque, bueno, la palabra pues nos ha fortalecido en estos días, ¿verdad? La palabra es fiel, la palabra que el Señor nos ha permitido tener en estos días pues en la vida de Sansón, pues ha sido muy gratificante para nosotros, en lo personal para mí, porque uno aunque estudia y lee, siempre el Espíritu Santo da cosas nuevas respecto a su palabra. Pero cuando yo diga cosas nuevas, no, vamos a recordarlo y perdón que me sonría, pero no son, acuérdense, no son cosas nuevas que el Señor me esté dando nuevo para que yo haga otro libro en la Biblia o saque un libro, no, no, no. Cosas nuevas, vino nuevo en odres nuevos. Nuestra mentalidad ha sido troquelada. El vino del Señor es el vino, ¿verdad? Que no tiene tiempo, acuérdese, no es algo nuevo fuera de lo que ya está escrito, sino que de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y nosotros estamos dispuestos a escuchar, es que oímos. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este live, ¿verdad? Que Dios los bendiga a los que se van a conectar, a los que se comenzaron a conectar y a los que posteriormente van a ver este live. Les pedimos que nos sigan apoyando allá en la página de YouTube para llegar al número de la membresía que solicita la aplicación para que podamos comenzar a hacer los lives ya de una manera un poquito más grande, ¿no? Y podamos hacer incluso el tiempo de las preguntas y respuestas, pues no solamente para ponerlas aquí en el Face o en la hoja del Face de redes, sino pues en todas las aplicaciones que tenemos y que el Señor nos ha permitido. Ok, pues vamos porque ahora sí tenemos mucho que abordar en este tiempo. Vamos a irnos de lleno. Hoy terminamos con esta primera parte, ¿verdad? Estos primeros, ¿verdad? Estas primeras reflexiones con la vida de Sansón. Y ayer troquelamos nuestra mente, ¿verdad? Con las recomendaciones del investigador, pastor, historiador, predicador, de todo. Tiene el maestro Craig Evans, pastor Craig Evans, el libro de Lee Strobel, ¿no? Y cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces, de todo esto dijimos que hoy vamos a ver, ¿verdad? Y para nosotros va a ser la reflexión final del día de hoy, de esta semana, que todo tenía un propósito. Y ese propósito muchas veces nosotros en nuestra vida, ¿verdad? De una u otra manera, hoy tenemos que discernirlo. Acuérdese que son sombras y figuras. No quiere decir que bueno, aquí he leído, ¿verdad? Algunos comentaristas que hacen la recomendación inmediata, ¿verdad? De no pensemos unir en yugo desigual, ¿verdad? Con los gentiles, porque esto, pues la palabra de Dios lo niega. O sea, hay una enseñanza desde el Pentateuco y son órdenes que el Señor dio. En este caso había un propósito. Y el propósito muchas veces también nosotros lo podemos llevar, ¿verdad? A una alianza de trabajo laboral, con quién nos juntamos, con quién hacemos parentesco. O sea, hay muchas cosas que debemos de tener cuidado. Y pues obviamente caer en extremos también pues es peligroso porque pues obviamente nos llevaría al punto donde muchas veces, ¿verdad? Hacemos pues cosas, ¿no? De querernos apartar del mundo, de hacer comunidades fuera de las ciudades o ciudades pequeñas. Nada más por mencionar, podría mencionar yo Waco, Texas, ¿no? Los davidianos, murieron una gran cantidad de personas quemadas por la intervención del SWAT hace muchos años,
¿verdad? Y porque ellos, y de ahí surgió, ¿verdad? Obviamente hubo temas antes que no podemos olvidar tampoco, y tampoco es el caso, o sea, que nosotros estemos apartándonos, ya decíamos el día de ayer, el Señor nos toma, nos saca del basurero, nos limpia, nos lava, nos protege, nos pone inyecciones para fortalecer nuestro sistema inmunológico y nos regresa al basurero, ¿verdad? No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y las recomendaciones, ¿verdad?, que el Señor nos hace siempre son con el objeto de que nosotros podamos mantenernos lo más limpio posible. Pero acá había un propósito. Y Sansón no estaba, ¿verdad?, como ya dijimos desde el inicio, desquiciado, carnal y todo eso, no. Lo que muchas veces nosotros tenemos un buen comienzo, tenemos un comienzo que en un momento dado nos va a llevar a hacer y realizar la voluntad de Dios. Y en este caso, amados, ya vimos, por ejemplo, nos quedamos ayer en el verso 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Si iban juntos, ¿por qué no se menciona hacia ellos? Porque se entiende que Sansón, se entiende, no estoy interpretando, porque si usted sigue la lectura, iban bajando, llegaron a las viñas. Sansón sabía que no podía tener ningún contacto, ¿verdad?, con las vides, ¿no?, con el fruto de la vid, y él se aparta. Entonces los padres siguieron tal vez en medio de la viña, y él se apartó del camino. Viene el león, lo enfrenta, lo deja ahí medio muerto y tan. Y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, enfrentó al león, lo despedazó como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en la mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre. Entonces iban juntos, ellos no vieron. ¿O qué sucedió? Ellos no vieron, pues no vieron porque no iba con él, no iban con él, sino que él se apartó, o sea, él le dio la vuelta al viñedo. Dice, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues, otra vez la palabra descendió, que ya la aclaramos el día de ayer. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó Sansón, y volvieron después algunos días para tomarla. Se apartó del camino para ver el cuerpo, o sea, el camino que llevaba, aquí lo deja claro, no es que yo lo esté interpretando, por eso tenemos que aprender a leer. Dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Esto es una sombra y figura de algo que iba a venir. Y era una comunicación de Dios con Sansón. Todo lo que Sansón solicitó a sus padres, todo lo que él hizo, todo lo que él movió hasta este punto tenía un propósito, amados. Él no comió del león, o sea, vamos a entender, el enjambre estaba dentro del cadáver, eso es correcto. Él tenía dos órdenes: guardarse de la vid y no comer nada inmundo. Aquí mucha gente, ¿verdad? A veces, no sé si usted, yo fui bombero, le puedo decir que precisamente acabamos de hacer una oración por ellos, y bueno, dicen que el que es bombero jamás deja de ser bombero, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros retirábamos los panales de abejas, de avispas, de todos estos que hubo un tiempo, ¿verdad?, por allá de los 90s, en que la abeja africana y todo esto, bueno, tengo conocimiento. La Secretaría de Agricultura, ¿verdad?, nos capacitó, nos dio equipos, nos daba humificadores, trajes de apicultor y todo lo que daba. Y nos entrenaron, nos enseñaron. Entonces, vamos a entender algo. El cuerpo despedazado. El panal dentro del cadáver, porque es un hueco. El panal tiene una corteza que no toca el cadáver, ¿ok? Entonces, ese hueco, esa corteza está protegiendo. Todo esto era una sombra y figura, era una comunicación entre Dios con Sansón, avisándole lo que él tenía que hacer para cumplir el fin específico que él tenía que hacer y realizar, que ahorita lo vamos a desmenuzar.
La reflexión para nosotros, insisto también, amados, va a ser una sombra y figura, no es lo mismo. Ya dijimos, o sea, no son hoy los filisteos, no son los moabitas, no son los cananitas, no son ejércitos, ¿verdad? Porque también ayer lo aclaramos. ¿Por qué todos los jueces, hasta Jefté, tuvieron un ejército y Sansón estaba solo? Pero estaba solo como individuo, pero obviamente Dios respaldándolo, Dios escogiéndolo, Dios siendo su fuerza, su fortaleza. Y es por eso que en este episodio 9, parte 4, vamos a ver que nuestra obediencia es nuestra fuerza. Para Gedeón, para Jefté, para la hija de Jefté, su fuerza era, aparte de la obediencia, era en primer lugar el conocimiento de la palabra. Y aquí con Sansón, su fuerza era la obediencia, el voto nazareo en sí mismo. Se le prohibió comer vid, tocar la vid, sidra, cualquier producto que viniera de la uva, de la vid. Y guardarse comer cosas inmundas. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a escudriñar y a buscar y a ver cómo es esto, ¿no? Y entonces vemos que Sansón se apartó de la vid, tomó otro camino, mató un león, dentro de ese león o del cadáver del león, no sé en qué parte, no dice, pero les insisto, o sea, la miel no está así como que el panal es dentro del panal. Entonces, las abejas forman primero una capa, ¿no? Una capa, usted lo puede ver en las casas, busque enjambres y panales de abeja en las casas y forman una corteza. En los techos, ahí en las esquinas de los techos, ellas forman una corteza. Y dentro de esa corteza está la reina, está todo lo que se hace, las obreras, las guerreras y todas las abejas. Las obreras, perdón. Y las que son guerreras, o sea, que son las que son los abejorros y todo lo que es todo lo que es con relación a las abejas. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que ahí ellas crecen y ellas hacen crecer ese panal. Entonces la miel está dentro de esa corteza, o sea, no tuvo contacto con el cuerpo muerto, ¿ok? Sansón estaba, uno de sus mandamientos que tenía que cumplir era no comer cosa inmunda. Si la miel hubiera estado en contacto con el cuerpo hubiera sido inmunda, pero no fue así. Entonces, el león representa a los filisteos. Y la miel representa, ¿verdad?, lo dulce que Dios iba a sacar de todo esto, del encargo que le estaba realizando a Sansón y de eso que Sansón tenía que hacer. ¿Qué era esto que tenía que hacer, amados? Y sobre esto nos vamos a ir. Él tenía que provocar a los filisteos para que tuvieran una lucha personal con él, no con Israel. Lo vamos a ver mucho más adelante. Esto se cumplió perfectamente. Se cumple con esta mujer, se cumple con todo lo sucedido con esta mujer de la cual no se menciona su nombre. Sansón no tenía una relación, era un medio, aunque se oiga feo, pero era un medio para cumplir su propósito, el propósito que Dios le encomendó. Entonces, esta mujer no tiene nombre y sin embargo se hace, ¿verdad?, unas referencias que ahorita las vamos a ver, pero ese era el objetivo, que la ira, el enojo, todo se volcara sobre Sansón, no sobre Israel, porque Israel no sobreviviría a un enfrentamiento con los filisteos, porque ya los ejércitos estaban mermados, ya no había después de Jefté, la gente estaba peor, no había forma de que Dios ya interviniera. Por eso comenzó a salvar a Israel, que ya la salvación vendría en otro tiempo, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, aquí lo que nosotros vemos y lo que nosotros estamos teniendo en consideración, amados y amadas, es que ese era el propósito. Sansón, ¿verdad? No le dice nada a sus padres. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí un banquete. Dentro de ese banquete, los 7 días que duró el banquete,
hubo 30 personas de los filisteos, creemos que son, son básicamente príncipes. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos los que están conectando. Yo también te amo, hijo. Shmuel, que Dios te bendiga. A Momis, que Dios los bendiga a ustedes. Y en este tiempo y en este propósito, ¿verdad? Sansón hace una como adivinanza a estos 30 príncipes filisteos. O sea, no eran cualquiera, o sea, no eran así, ¿no? No eran príncipes, porque era una situación importante, en una boda. Entonces, ellos estuvieron, ahora sí que combinando a la mujer para que les declarara la respuesta. Y Sansón no se la descubre a ella. Y no era tan importante porque incluso, si usted sigue leyendo, Sansón, ¿verdad? Hace que bueno, le dice a esta mujer, oye, decláramelo. Y Sansón le dice, no, si ni a mis padres les dije, ¿no? O sea, no le decía nada a la mujer. Y lo peor que podemos hacer a veces es guardarlo en secreto a una mujer, ya sea mamá, esposa, hermana, ¿verdad? Porque, bueno, las pone así, ¿no? Pero bueno, no, nosotros no guardamos secretos, nada, es un comentario. Y y ella lo está tanto dándole, pero al final se tenía que cumplir un propósito. Entonces, dice en el verso 13, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí 30 vestidos de lino. O sea, esa es la negociación, ¿no? Si me dicen la respuesta, que no solamente dice si adivinan la respuesta, sino que si encuentran la respuesta. Por eso debemos de leer. O sea, ellos podían encontrar la respuesta, podían ir a sus viñas y encontrar a los lados, en los caminos juntos, o las personas que estaban ahí, contar esta historia de que había un león y había un panal de abejas dentro. Entonces nadie le declaró. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido, en el verso 15, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. O sea, eran príncipes, o sea, era gente que tenía. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre les he declarado. Y te lo había de declarar a ti. Y ésta lloró en su presencia 7 días. Ellos tuvieron el banquete, más el séptimo día. Él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió. Fíjense cómo se expresa, o sea, cómo se expresa Sansón de esta mujer, que no tiene nombre, que no sabemos quién es ni nada. O sea, era un medio para cumplir el propósito de Dios que le había dado como encargo a Sansón. Y dice, ¿verdad? Dice aquí, perdón, dice, si no, ahí a la mitad del verso 18, al final, perdón, dice, si no harareis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. O sea, si no hubieras estado diciéndole a mi novilla, y si no haras con mi novilla, no lo hubieran descubierto. Entonces ella estaba, ¿verdad?, en un medio para preparar la tierra para que se cumpliera el propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Sansón tuviera, ¿verdad?, un pretexto para hacer lo que hizo después. Dice, y lo leemos claramente. Dice, y el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Jehová, vino sobre él y descendió a Ascalón. Y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo, se volvió a la casa de su padre. O sea, se fue.
Aconteció ya en el capítulo 15 dice, aconteció, aquí la palabra aconteció es hayá, y esta palabra es importantísima en el lenguaje hebreo, en el lenguaje original, porque hágase de cuenta que es parte de la forma en que Dios se presenta a Moisés. Dice, ¿quién les debo de decir que me envió? Aparte de decir el tetragramatón, ¿verdad? Las 4 letras que no tienen pronunciación de nosotros, ya después con los puntos y las vocales que ya se pusieron después para facilitar la comprensión del idioma hebreo, reconocemos nosotros a Yahvé, ¿no? Y, V, H, V, Yahvé. Entonces, este tetragramatón, nosotros lo vemos, pero aquí es cuando le dice el Señor, el eterno Dios, a Moisés: yo soy lo que ustedes necesiten que yo sea. Hayá, Asher, Hayá. Entonces esta palabra aconteció, es los acontecimientos que pasan en tu vida, todo lo que pasa alrededor de tu vida, que tiene Dios el propósito, como ayer cuando Dios hace lo que para nosotros no tiene sentido, ¿verdad? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, aquí está la palabra hayá, aconteció, hayá, asher, hayá en el hebreo. Y la palabra aconteció, lo que Dios había propuesto. Después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, o sea, a uno de los 30 que estuvieron ese día en el banquete. Dice: mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal le hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó la cola con cola y puso una tea entre cada una de las colas. Una tea es como una antorcha. Dice en el verso 5 del capítulo 15, dice: después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer. O sea, es un problema personal entre los filisteos y Sansón. Israel no tiene nada que ver. Y ese era el propósito de Dios: mermar a los filisteos, irlos mermando, para que se cumpliera un propósito. Y Sansón hasta aquí, él está cumpliendo su cometido, un cometido individual, un cometido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Desde antes, cuando él se presenta, Dios se presenta a sus padres, Sansón está cumpliendo un cometido, un encargo de parte de Dios. Alejar, ¿verdad?, a este gran ejército, a este gran pueblo, ¿verdad?, que estaba sometiendo a Israel en este tiempo, y hacerlo un problema personal entre Sansón y los filisteos. Dice que le quitó a su mujer, le dio a su compañero, vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortalidad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Aquí nada más lo de cadera y muslo, mucha gente, ¿verdad? Hay muchos comentaristas que, bueno, hacen referencia a que Sansón los dobló por la mitad, o sea, los dobló así, los hizo, ¿no? Los partió por la mitad, cadera y muslo, o sea, los puso juntos, como cuando se dobla así por la mitad. Si usted se dobla, si usted ha visto a gente contorsionista, cuando se doblan así por la mitad, se junta la cadera con el muslo. Otros dicen, ¿verdad?, que cadera con el muslo hace referencia a los que van en caballo, ¿no? Con referencia a lo que veíamos de Jeremías. Si no puedes con los de a pie, ¿qué pasará cuando lleguen los de a caballo? Entonces,
Los que van a pie, pues obviamente toda su fuerza está en los muslos, y los que van en caballo, pues van sentados, van haciendo la fuerza en la cadera. Entonces aquí hay mucho que aprender también, pero eso no nos vamos a detener ahí. Entonces los filisteos, verso 9, subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá. Ahora fíjense, el propósito de Dios precioso, ¿verdad? No hay cosa más fuerte que un león, y algo dulce va a salir de él, ¿no? La miel. Eso era la comunicación entre Dios, una comunicación de Dios con Sansón. Y le sirvió para hacer el enigma, la adivinanza y provocar todo esto. Entonces, cuando usted empieza a saber todo esto, amados, ve el propósito precioso de Dios. O sea, ellos les dicen, aquí, si lo siguiéramos leyendo, dice claramente que los filisteos les dijeron, no, ustedes tranquilos, no tenemos problema con ustedes. En todos los enfrentamientos que tuvo Sansón, los que vamos a seguir leyendo a partir del día lunes, y todo esto, la obediencia de Sansón fue su fuerza. Luego vamos a ver, ¿verdad?, cómo él empieza a mermar esta fuerza. Y como cualquiera de nosotros, cuando dejamos de obedecer a Dios, cuando dejamos de obedecer su palabra, cuando dejamos de obedecer todo lo que Él nos dice, los remas que escuchamos, cuando nos apartamos de sus caminos y empezamos a hacer lo que nosotros creemos, entonces es ahí cuando los problemas vienen. Pero hasta este punto el propósito de Dios se cumple a la perfección. Sansón tenía un problema personal con los filisteos. Vienen, ¿verdad? Conociendo a Sansón, vienen 3,000 de Judá, 3,000, amados. O sea, había una fuerza para enfrentar a los filisteos, pero no era el propósito de Dios. Entonces, fíjese lo que pasa adelante. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, o sea, donde estaba Sansón, en una cueva, en una peña, el Señor Jesucristo, la peña, o sea, simbolismos preciosos, amados, que si usted los reconoce, lo que usted obtiene de esto es una bendición. Y ellos respondieron a aprender a Sansón, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron, o sea, yo no les he hecho otra cosa más que lo que ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Van los de Judá 3,000 para agarrar a uno. Cualquier semejanza con la realidad, ¿verdad? Es mera coincidencia aquí. Pero van 3,000 para agarrar a uno, ¿no? Y Sansón les dice, júrenme que ustedes no me van a hacer nada, porque si me hacen algo, pues ya sabrán ustedes cómo les va a ir. Bueno, no va a pasar nada. Ahora, ellos lo entregan. Hay una escena, no voy a perder tiempo en eso, pero hay una escena en una película que también la puede ver. Es una película muy, digo, tiene un mensaje, ¿no? De esa sabiduría humana que luego conviene ver, ¿no? En medio de tanta porquería. Pero, ¿qué le está diciendo Dios a los filisteos? Miren, Judá son nuestros aliados. O sea, ellos piensan, nos lo van a entregar. O sea, tenemos que tener esa mentalidad hebrea, amados. O sea, Dios acercándose, Deuteronomio 20. Si usted lee Deuteronomio 20, las reglas de la guerra, de la batalla, y cuando se acerquen al enemigo, y cuando hagan esto, o sea, todo se cumple, todo se funde. Y es precioso poder entender todas estas sombras y figuras, amados. Pero leer bien, o sea, no interpretar, no estamos interpretando, estamos leyendo y conocemos lo que hay alrededor. O sea, el Espíritu Santo te da el conocimiento. Entonces, no solamente es un problema personal entre Sansón y los filisteos, sino que aparte Israel, las 12 tribus de Israel, son aliados de los filisteos. ¿Por qué? Porque le entregan a Sansón a los filisteos.
Fíjese. Y ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme pues vosotros que no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo, no, solamente te prendemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña, de la peña, fíjese, de dónde venía. Y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos, o sea, ellos ya, Judá entregó a Sansón, y aquí nos vamos a quedar, amados. Judá entregó, los 3,000 hombres entregaron a Sansón. Ahí está, ¿no? Ahí lo tiene. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que este Sansón, ¿verdad? Ya es entregado, ya lo tienen. Y los filisteos, ya vamos a cobrar venganza. Y sobres y zas, venían bien contentos. Dice, gritando. Dice, pero el espíritu de Jehová, verso 14, vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, ahí nos vamos a quedar, amados, aquí el día lunes vamos a comenzar, ¿verdad? La semana con esta reflexión de cómo comienzan los tropiezos, o sea, cómo podemos comenzar a caer, ¿verdad? A resbalar, cómo empezamos a sentir, ¿verdad? Que hay algo en nosotros, amados, que hay algo bueno en nosotros. Es increíble a veces, ¿verdad? El concepto que dice la palabra de Dios, que no tengamos más alto concepto del que Dios tiene de nosotros. Y es ahí donde muchas veces perdemos. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios, para lo que te llamó, se va a cumplir, a pesar de ti. Pero muchas veces en nosotros, si nosotros no alejamos, no nos guardamos correctamente, podemos caer en lazo del enemigo. Aquí las cintas, las cuerdas se deshicieron como si fuera lino quemado en fuego. Y dice también, ¿verdad? Dice que los nudos cayeron. O sea, imagínense las cuerdas. Ahora, Sansón no las rompió. No dice que las rompió, sino vino el Espíritu del Señor. Se cumplió el propósito, amados. Y muchas veces ya cuando se cumple el propósito en nuestra vida, nosotros lo echamos a perder. Y debemos de tener mucho cuidado. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros cumplamos. La reflexión del día de hoy, nuestra obediencia es nuestra fuerza. Cuando tú obedeces a los remas de Dios, y ayer compartí ahí en la página una palabra de un maestro que tuve en Israel, Asher Intrater, y todavía tengo contacto con él, pero ayer, cuando yo la vi, no me la mandó a mí, la publicó en su página, ¿verdad?, de Revival de Israel. Y cuando yo la vi, las 3 puertas, o sea, uno desesperado, uno pensando qué voy a hacer, de dónde va a salir, de dónde esto, de dónde lo otro, y no llega, y el Señor, ¿verdad? La puerta que yo abro, lo primero que le entendí de su reflexión, puerta que yo abro, nadie la cierra. Entonces, confía en Dios, amado y amada, este fin de semana, ¿verdad? Haga la voluntad de Dios, busque hacer la voluntad de Dios, soberana y perfecta para su vida. Escúchelo, sea sensible, aléjese de lo malo, amados y amadas. Tenemos mucho material, ¿verdad? De dónde, ¿verdad? Pueden venir antes en Jefté, en Gedeón. ¿De dónde puede venir la tentación? ¿De dónde puede venir el error? ¿De dónde?
hasta aquí, ahorita, hasta aquí en la vida de Sansón, todo va perfecto, conforme al propósito de Dios. Pero a partir del lunes, amados, vamos a ver de qué forma un tropiezo se puede convertir en una caída. Usted puede tropezar, trompicarse, ¿verdad? Y ir ahí malabareando y wow, me voy a caer, pero no te caes. Y fue lo que le pasó a Sansón. Pero debemos de verlo no desde el principio, fue hasta apenas aquí donde vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Que él comenzó ese descenso ya no solamente con el propósito de Dios, sino que él ya se dejó ir y vamos a ver de qué manera, ¿verdad? El Señor lo resolvió. Pero lo vamos a aprender para escarmentar en cabeza ajena, amados y amadas. Ese es nuestro propósito. No exaltar el error de Sansón, ni culparlo, ni si estuviera vivo quemarlo en leña verde, ni desecharlo como acostumbra el hombre, sino aprender a escarmentar en cabeza ajena y hacer a un lado todas esas cosas que nos pueden poner en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida, del propósito de Dios en nuestra vida. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana conforme al corazón de nuestro Señor Yahvé, de nuestro eterno Dios. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y alce su rostro sobre ustedes. Que el Señor cumpla su propósito en ustedes, que muy a pesar de nosotros el Señor lo cumpla y que nos siga mostrando su palabra preciosa. Yo espero que estas bendiciones, ¿verdad? Esta forma de leer la escritura, no de interpretarla, sino de examinarla. Y usted lo puede checar y tiene la obligación de checarlo, amado. De que todo lo que yo estoy diciendo está en la palabra de Dios. Y que todo esto que yo estoy diciendo, también lo del panal de abejas dentro del cadáver, o sea, el hecho de la obediencia, de Sansón, hasta este punto está inmaculado. O sea, no tiene mancha. Pero, pues vamos a ver el pero el día lunes, para que estemos más alerta, para que nosotros escarmentemos en cabeza de Sansón y no nos apartemos de la obediencia que hasta hoy hemos mostrado a nuestro Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos el día lunes, que tengan ustedes un fin de semana en la voluntad, ya se los dije, en la perfecta y soberana voluntad de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día lunes.